a la capacitación. Esta capacitación va a ser grabada y luego compartida en la página del hospital para que puedan acceder y volver a verla. En este caso vamos a hacer un circuito de atención, un proceso de atención en el ámbito de guardia, desde el triage del paciente, del triage de enfermería, hasta la atención médica, ¿sí? Inclusive. Bueno, en principio les comento que están todos silenciados. La idea es que las consultas las vuelquen en el chat que tienen dentro de la ventana. Sobre todo para que el flujo sea prolijo y después se comprenda también cuando se pueda repetir el video, se pueda entender cómo es el flujo completo de la atención en la guardia, ¿sí? En principio, bueno, mi nombre es Josefina, para los que no me conocen, no sé si hay alguien que no haya participado nunca de ninguna capacitación. Yo soy consultora de TASI, y bueno, vamos a enfocarnos entonces en la parte funcional de la aplicación y cómo generar el proceso de atención en el ámbito de guardia. ¿Está bien? En primer lugar, la parte administrativa, que es la admisión del paciente, ya está hecha, es decir, que estamos encarando desde la enfermería, desde la lista de trabajo de enfermería, en donde va en principio a hacer la valoración inicial o la valoración del triage. ¿Está bien? Las consultas las vamos a leer al final de todo el proceso, ¿sí? Y las vamos a leer juntos y compartimos las respuestas, preguntas y respuestas. Bueno, en principio voy a compartir mi pantalla. Aguárdenme un instante. Muy bien. Ahí estamos. Bueno. Esta es la pantalla principal. Estamos con el usuario de enfermería, con el perfil, mejor dicho, de enfermería. Fíjense que dice enfermería guardia adultos. Yo acá veo mi nombre de usuario, el usuario que está logueado para este caso. Y vamos a ver el perfil o los perfiles que tenemos habilitados para nuestro usuario. Yo obviamente tengo varios porque en el ejercicio necesito, para no entrar y salir todas las veces de este usuario, vamos a utilizar en principio el perfil de enfermería de guardia adultos, en donde vamos a ver 3 funciones específicamente, y sobre la que vamos a trabajar es el expediente clínico electrónico, ¿sí? Esta es nuestra historia clínica, ¿sí? Desde acá vamos a trabajar en la urgencia y vamos a trabajar en la atención de nuestro paciente. Entonces, el paciente se presenta al consultorio donde atienda enfermería. El enfermero debe tener el expediente clínico electrónico abierto. Fíjense, primero vamos a hacer un reconocimiento de la pantalla principal, en donde voy a ver obviamente el usuario que está logueado a la derecha, la función que está abierta, que es esta pestaña grande, donde dice expediente clínico electrónico, un menú a la izquierda de uso, una lupa, que con esto vamos a hacer vamos a poder buscar pacientes como por búsqueda libre. Supongamos si queremos ver la historia clínica de un paciente antiguo, tenemos que trabajar en un Ateneo, o cualquier información que nosotros necesitemos buscar, la vamos a buscar a través de esta lupa. Y bueno, en este caso supongamos que somos un enfermero que estamos en la urgencia, ¿sí? Directamente parada sobre la urgencia. Esto está configurado que según el lugar o el perfil que tenga logueado el sistema, te abra en la urgencia o en la parte ambulatoria según corresponda, ¿sí? La idea es que ustedes, una vez que ingresen, automáticamente ya vean la pantalla de urgencias con los pacientes que están adentro, ¿sí? Los pacientes de urgencia son los pacientes, el enfermero va a ver todos los pacientes siempre, ¿sí? Pero esto ¿por qué sirve? Voy a aclarar por qué. Porque la pestaña pacientes de urgencia es sobre la que va a trabajar el médico, ¿sí? El enfermero va a trabajar sobre la pestaña que dice triage de urgencia, ¿sí? Esta pestaña no la ve el médico, porque el triage lo realiza el personal de enfermería, los colaboradores de enfermería, ¿sí? Entonces, estamos con mi usuario adentro del expediente clínico, dentro de la urgencia, en la opción triage de urgencia. Mi menú de uso siempre va a estar a la izquierda de la pantalla, ¿sí? Entonces, en principio, en la parte del triage de urgencia, enfermería, lo único que debería hacer, en este caso lo tenemos pendiente, es hacer doble clic sobre el paciente
para crear este protocolo de triage y realizar la valoración propiamente dicha, ¿sí? Entonces, en principio, vamos a añadir el protocolo, el sistema nos va a poner la fecha actual y obviamente nos va a cargar por defecto el profesional que está logueado, ¿sí? El enfermero que está logueado en este caso. Voy a elegir mi modelo de triage, acá tenemos disponible uno solo. ¿Por qué existen modelos? Voy a aclarar esto. Yo podría tener más de un modelo de triage, supongamos que vuelve, y tocamos madera, vuelve el COVID y necesitamos un modelo de triage para los pacientes que van a entrar por la guardia de COVID. Bueno, se puede tener un modelo de triage para COVID y un modelo de triage para el resto de los pacientes. Y el mismo caso para el triage de pediatría o el triage que tengan que realizar en la guardia de salud mental. ¿Sí? Para esto sirven los modelos, para que cada uno pueda tener construido el suyo propio y customizado de acuerdo al área o el sector en donde se desempeñan, ¿sí? En este caso, voy a elegir el único que está disponible, que es HNAP modelo de triage. Voy a dar guardar. Y ahora vamos a ver que por detrás me abrió una pestaña nueva que se llama triage clasificatorio. Y tenemos el nombre de nuestro paciente, con todos sus datos filiatorios, acá arriba en la barra negra, y dos cajas, ¿sí? Estas cajitas son las que nos van a ayudar o es en donde vamos a realizar la valoración propiamente dicha. Todo lo que trabaja dentro de TASI funciona a modo de árbol. Entonces, si yo veo acá mi modelo que tiene una pequeña flechita, lo que voy a hacer es clic hacia abajo para desplegar las opciones del modelo de triage que elegimos. Entonces, supongamos, estado de conciencia, voy a hacer doble clic para que se desplieguen las flechas de abajo. Voy a poner que el paciente llegó consciente. ¿Cómo hago? Haciendo doble clic y volcándolo en la pantalla de la derecha, ¿sí? Todos los valores que yo quiero agregar. Voy a decir que la frecuencia respiratoria es de 12 a 19. Voy a decir que vino con un pulso de 51 a 90. ¿Puedo completar todos o ninguna opción? Esto obviamente va a depender de la clínica de mi paciente. Le puedo agregar una temperatura, puedo agregar algo en la escala del dolor, tiene de 0 a 3. Y le puedo agregar si tiene algún tipo de sangrado, voy a decir que tiene una herida externa sin sangrado activo. Bueno, una vez que tengo todos mis valores en la caja de la derecha, si yo supongamos quisiera que eliminar uno de este lado, así como hago doble clic de este lado para que caigan hacia la derecha, voy a hacer doble clic desde la derecha para que vuelvan a la izquierda, entonces desaparece ese registro, ¿sí?, de la cajita de resultados. Una vez que tengo todos mis valores puestos en la cajita, voy a dar OK. Y el sistema me va a enlistar las evidencias, es decir, las cosas que yo registré como triage, y me va a ofrecer un diagnóstico con una prioridad. En este caso es sugerido todavía, y me dice que la prioridad es poco urgente, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer es confirmar la clasificación. Acá nos está diciendo si deseamos liberar la clasificación. ¿Qué significa liberar? Generar un registro definitivo. Si nosotros no liberamos esta clasificación, el registro es un registro provisorio y no lo ve nadie. Este paciente queda con una clasificación en borrador, pero que no impacta a nivel de la lista de trabajo y nadie ve esta clasificación excepto yo mismo. Entonces yo siempre recomiendo liberar cuando se genera el registro. ¿Para qué sirve esto? Porque si yo no lo libero, fíjense que me queda en estado, esperen que justo se me abrió todo, voy a volver a la urgencia. Si yo no lo libero, ¿sí?, dice pendiente, lo puedo ver, ¿sí?, puedo hacer doble clic sobre el triage y eliminarlo si quisiera, porque el registro es un borrador. Ahora, si yo lo libero, ya no voy a poder eliminar, ¿sí? Fíjense acá atrás que ya no lo puedo eliminar, solamente lo puedo inactivar. Bueno,
¿Qué pasó acá? Una vez que yo libero el triage y digo, bueno, la clasificación de este paciente es esta, me ofrece el sistema enviarlo a un local, es decir, lo voy a enviar a donde el paciente se vaya a atender. El paciente va a ir a emergencia de ginecología, supongamos, o va a ir a el COD, o va a ir a clínica, ¿sí? Lo que le voy a agregar es un tiempo previsto, supongamos que es 15 minutos, y le voy a dar OK. ¿Sí? Una vez que nosotros generamos, fíjense que ya ahora tenemos una clasificación, un color, que es el verde, con una clasificación poco urgente, y el estado del paciente a nivel del triage es atendido. Haciendo doble clic sobre el triage, voy a volver a abrir el triage, ¿sí? Simplemente. Y volviendo, para levantar la atención de este paciente, voy a poner acceder al expediente. Con esto, primero lo que se nos está abriendo es una alerta, nos está avisando que este paciente tiene alergias registradas y que tiene antecedentes patológicos. Simplemente es a modo de visión esto, es informativo. Voy a cerrar esta pestaña. Y una vez que yo pongo acceder al expediente clínico o hacer doble clic sobre el paciente, me pregunta si deseo iniciar la atención de enfermería. Primero hicimos el triage, ¿no es cierto? Bueno, ahora viene la parte de la atención de enfermería. Yo le voy a poner que sí, la quiero iniciar. Entonces con esto, fíjense ahora nuestro árbol cómo quedó. Tengo la urgencia abierta, tengo abierto el paciente Gaby Prueba, lo veo acá arriba, sus datos filiatorios, y acá veo lo que puede registrar enfermería. Bueno, el enfermero le va a agregar signos vitales, esto lo voy a hacer velozmente porque es simplemente agregar un registro, vino con una presión que está bastante alterada, entonces el sistema me lo avisa. Solamente le voy a registrar la presión porque es a modo de ejemplo, enfermería esto bien sabe realizar esta actividad. Siempre nos va a pedir liberar para poder confirmar este registro. El enfermero también puede agregar una nota clínica o una evolución de enfermería, ¿sí? A través del botón añadir. Fíjense que el tipo de evolución que nos abre es tipo de nota clínica de evolución enfermería. El enfermero acá va a poner, nos va a ofrecer, obviamente el sistema primero, si yo soy un enfermero de una especialidad en particular, me va a ofrecer una plantilla de texto que me lo va a insertar en el recuadro en donde podemos escribir la evolución para facilitar la atención o para adelantar pasos, ¿sí? Estas plantillas de texto las administran las propias áreas o servicios y las tienen que solicitar al departamento de TI para que las incorporen a sus perfiles. Supongamos que es una evolución de enfermería y le voy a dar OK. Acá el sistema lo único que va a hacer es insertarme el título, porque no tiene otra cosa más que el título, esta plantilla de texto. Y yo aquí abajo voy a escribir mi evolución, lo que necesito, bla, bla. Una vez que finalizo, voy a guardar esta nota clínica de tipo de enfermería y la voy a liberar para que el registro sea definitivo. Puedo agregar la cantidad de notas clínicas que requiera, que necesite, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una, puedo agregar otra más porque me olvidé de agregar información o porque el paciente se fue y volvió y tengo que agregar más datos. Bueno, agrego otra y la vuelvo a guardar y la vuelvo a liberar. Y fíjense que es lo importante, que en cada nota clínica tienen la misma fecha, tienen el mismo profesional y sobre todo tienen el mismo número de atención. Están ambas evoluciones de enfermería dentro de una misma atención, que es la 1271, ¿sí? Las atenciones son los ingresos de los pacientes al hospital, ¿sí? Cada ingreso del paciente con una alta posterior tiene un número único de atención que adentro contiene muchísimos registros que son los que van a ir haciendo los distintos colaboradores a medida que pase el paciente por las atenciones. Bien, lo que voy a hacer ahora es volver al árbol principal. ¿Cómo hacemos para volver? Siempre tenemos que trabajar dentro de la aplicación, nunca tenemos que trabajar con las opciones del navegador porque se nos va a cerrar la sesión, ¿sí? Así que si yo quiero volver, lo que tengo que hacer es hacer clic sobre este botoncito o sobre esta pestaña que se me abrió para poder volver y que me vuelva a mostrar el menú anterior.
Voy a continuar a la pestaña de ingresos y egresos. Esto es bastante simple, solamente la van a utilizar para los pacientes de la guardia que tengan una internación en guardia, ¿sí? En donde funciona de manera similar a todo. Me voy a venir a la pestaña de ingresos y egresos y le voy a añadir esta información. Esta enfermería la tiene bastante clara porque, bueno, obviamente es una actividad diaria. Y vamos a ver de nuevo nuestro arbolito, pero ahora en vez de ofrecernos las cosas del triage, nos ofrece una lista de ingresos y una lista de egresos, ¿sí? Entonces yo voy a decir, el paciente tuvo un ingreso por sueroterapia de fisiología, solución fisiológica, perdón. En esta fecha, ¿cuánto? 500 le pasamos. Observación, si quiero agregar algo. Lo guardo, finalizar. Después tuvo un ingreso por una droga especial. Le pusimos midazolam. Bueno, ¿cuánto? 50 mililitros. Cualquier cosa pongo, no le den bolilla a lo que estoy poniendo como ejemplo, simplemente a cómo se trabaja sobre la aplicación. Y ahora le voy a agregar un egreso. Y voy a decir que por eliminación de evacuación, eliminó 150. Una observación. Finalizar. Una vez que tenemos nuestros registros de ingresos y egresos en la cajita de la selección, que lo podemos volver de la misma manera que en el triage haciendo doble clic, vuelven al grupo previo. Una vez que finalizamos, le damos OK. Y ahora vamos a ver que esto que nosotros registramos acá, estos volúmenes, en la pantalla principal que antes estaba vacía, ahora nos hace el análisis del balance, ¿sí? Acá tenemos los grupos de ingresos, que fue lo que pusimos. Acá tenemos en qué turno, porque esto está configurado, el punto de corte de turno por la mañana hasta las 13 horas. Y acá tenemos el registro. Y acá tenemos el resumen total, en donde vamos a ver que de ganancia entraron 550, el paciente perdió 150 mililitros, con lo cual nuestro balance es de 400. Es bastante simple, es una cuenta matemática, y esto es para, ya saben ustedes, para los pacientes que requieran esta información. Esto obviamente también después puede estar visible para los médicos en caso que quieran tener un manejo del balance. Fíjense que si yo le doy doble clic, me sigue abriendo ventanas, ¿no? Siempre que nosotros veamos en TASI una línea blanca, como ven acá en este margen, es porque hay una ventana más. Es decir, que si yo hago doble clic sobre el último registro, me abre una última ventana, ¿sí? En este caso esta ventana no nos importa, pero fíjense cómo ahora desapareció la línea blanca. Significa que esta es la última ventana que tenemos disponible dentro de todo el menú que se nos va abriendo. Las puedo ir cerrando con las cruces hasta tener una sola, o haciendo doble clic e ir abriendo una a una, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso voy a volver al balance diario y voy a volver al menú anterior haciendo clic sobre la pestaña ingresos y egresos. Y acá vamos a ver que tenemos el resumen electrónico del paciente, que también le puede servir a enfermería, en este caso no tiene ninguno disponible. El resumen electrónico es eso, es un resumen de toda la historia clínica de nuestro paciente. Ahora lo vamos a ver en el próximo ejemplo, cuando nos loguemos como médicos, porque ahí sí hay uno disponible. Y fíjense en la pantalla, si yo me paro en ingresos y egresos, me aparece el registro y siempre me va a aparecer el total del balance acá abajo, ¿sí? Para tener una vista rápida. Bien, tenemos un diagnóstico que podemos agregar, ¿sí? En caso que el enfermero quiera agregar algún diagnóstico, lo puede hacer sin inconveniente. Y después tenemos las escalas e índices. Las escalas e índices son muchísimas, y esto también, enfermería, de acuerdo al área en donde se desempeñe, va a ver qué escala va a usar, qué escala le sirve y cuál completar. Lo positivo de estas escalas es que ya están resueltas a nivel, como recién vimos el balance, ya tienen todos los cálculos adentro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un Apache, solamente vamos a abrir el formulario y vamos a completar el formulario semiestructurado con cada información, ¿sí?
Supongamos que yo voy a agregar solamente eso. Y fíjense que me hace el cálculo del riesgo de Apache, ¿sí? De acuerdo a lo que yo vaya registrando. Y así sucesivamente tenemos sepsis, sepsis pediátrica, hay un montón, Apache 4, siempre que veamos este puntito es porque hay más información, ¿sí? Muchísima, muchísima información. Tenemos esto después con el tiempo, tenemos acá la de Glasgow. Con el tiempo se van a ir acostumbrando a ver estas opciones y a saber cómo encontrarlas más rápidamente, ¿sí? Cuando vayan viendo esta lista. Fíjense cómo es el ejemplo de la escala de Glasgow. Voy a decir que la apertura de ojos es espontánea, tiene respuesta verbal confusa, respuesta motora obedece comandos, valoración pupilar completa, guardo y libero. Entonces me tira el score, ¿sí? Y la descripción de lo que es este protocolo, ¿sí? Así funcionan todas las escalas. Si ustedes van a ver cuáles les conviene usar de acuerdo a la clínica del paciente, ¿sí? Tenemos clearance de creatinina, etcétera, etcétera. Bueno, para volver, escalas e índices, ¿sí? ¿Y cómo hago para volver a la urgencia ahora? Bueno, como habíamos hablado, vuelvo en el arbolito a la urgencia, o sea, yo estoy adentro de la urgencia, adentro del paciente Gaby prueba. Entonces ahora lo que voy a hacer es clic sobre la urgencia directamente. Y vamos a ver que antes esta pantalla estaba vacía. Una vez que nosotros hicimos el triage poco urgente, ese paciente lo vamos a ver como paciente de la urgencia para que proceda a la atención médica, ¿sí? Hasta acá sería la atención de enfermería, ¿sí? Lo que voy a continuar ahora, voy a cerrar el expediente clínico. ¿Y desea cerrar la atención de enfermería? Ok. También lo podemos hacer con el botón derecho. Bueno, en ese caso le puse OK. Voy a volver a la pantalla principal simplemente para cambiarme ahora al perfil de médico de guardia, porque obviamente luego de la atención de enfermería viene la atención del médico. Entonces, el médico ¿a dónde va a ingresar? Al mismo lugar que la enfermería, al expediente clínico electrónico. Y de nuevo, le va a pasar lo mismo que al enfermero. Se va a posicionar sobre la opción de urgencias automáticamente el sistema. Acá vamos a ver los pacientes de la urgencia y acá vamos a ver a nuestro paciente poco urgente que fue clasificado por el enfermero previo. ¿Cómo hago para iniciar esta atención? Doble clic. ¿Sí? Ahora me pregunta, ¿desea iniciar la consulta de este paciente? Sí, confirmo. Bueno, primero me muestra las alertas que tiene este paciente, que son en este caso alerta de alergias y alertas de antecedentes patológicos. La cierro. Y ahora voy a ver, fíjense que tengo un menú mucho más extenso que el de enfermería, pero bueno, lo que es la dinámica del uso de la aplicación es lo mismo. Voy a poder agregar un signo vital o visualizar si este paciente ya tiene un signo vital que fue agregado previamente. Este paciente pasó por enfermería y el enfermero le puso una presión y yo ya la puedo ver. Aparte de verla, si hago botón derecho del mouse sobre cualquier parte de esta pantalla, puedo utilizar la opción de visualizar gráfico. Y acá el sistema lo que nos va a hacer es abrir gráficos del expediente clínico, en donde, bueno, acá como tenemos un solo registro, no está trazado, pero se va a ir trazando de acuerdo a los distintos valores, ¿sí? Y nos va a ir generando un gráfico evolutivo de los signos vitales. Si yo me paro sobre el signo vital acá abajo, vamos a ver que se prende la luz del signo vital que estoy posicionándome en la parte inferior. Bueno, esto es simplemente informativo. Voy a cerrar la pestaña de gráficos para volver al menú anterior. Tenemos entonces los signos vitales, ahora tenemos el diagnóstico del paciente. Esto sí es relevante. Sí o sí le tenemos que ingresar un diagnóstico a esta atención, ¿sí? En primera instancia nos va a abrir una lista de diagnósticos del paciente.
¿sí? Los diagnósticos del paciente son todos los diagnósticos que se le ingresaron en las distintas atenciones que tuvo dentro de la institución. Y fíjense que en esta pantalla no puedo hacer nada, no puedo agregar información. Simplemente puedo ver los diagnósticos. Y en la pestaña de al lado, que dice diagnósticos de la atención, ya no son diagnósticos del paciente, sino que son de la atención, es en donde le voy a poner el diagnóstico de ahora, mi consulta actual. Y voy a añadir. En principio, el sistema nos va a ofrecer lo que son facilitadores de diagnósticos, ¿sí? Es una lista de diagnósticos que hay que crear, que lo crea el hospital y lo mantiene el hospital, que nos ofrece una lista de diagnósticos de rutina, que son los que se utilizan habitualmente. Si nosotros identificamos una lista de 20 diagnósticos de rutina, me los va a ofrecer en esta pantalla para que yo no tenga que buscarlo y simplemente, por ejemplo, politraumatismo, lo agregue y ponga el botón liberar registro para que me haga todo en una sola acción y no tener que buscar el diagnóstico, considerando que son diagnósticos codificados con CIE-10. ¿Sí? En este caso, si yo no quiero utilizar los diagnósticos de rutina, porque supongamos que el diagnóstico no está en esta pantalla al que yo estoy buscando, lo único que hago es, lo cierro. Cuando cierro mi diagnóstico, el facilitador de diagnósticos, me voy a posicionar sobre la barra de búsqueda de diagnósticos y acá voy a empezar a escribir y el sistema me va a empezar a ofrecer los diagnósticos que coincidan con la palabra que yo voy ingresando. Y voy a poner que este paciente ingresó dolor de garganta y en el pecho, con un dolor de garganta y en el pecho, y tiene lateralidad porque le duele el lado izquierdo del pecho. Y vamos a decir si es un diagnóstico definitivo o preliminar, qué etiología tiene esta enfermedad, si es que la conozco, ¿sí? Todo esto es información complementaria al diagnóstico. Lo único que es obligatorio incorporar dentro de la atención es un diagnóstico. Lo complementario a este diagnóstico lo podemos ingresar o no según la información que tengamos, ¿sí? Entonces yo voy a decir que este dolor no tiene ninguna etiología. Una duración de 6. Acá hay que agregar horas, van a tener la opción disponible horas, voy a poner duración de un día. ¿Sí? Podemos decir la fecha última manifestación, la fecha de inicio o cuándo se diagnosticó esto. Esto puede ser, por ejemplo, para las patologías que tienen un inicio, un inicio como la diabetes, en donde nosotros podemos registrar cuándo fue el inicio de esa enfermedad. Una vez que terminamos con este registro, lo guardamos. Y siempre, siempre el sistema nos va a decir si deseamos liberar. Siempre liberamos el registro. Si yo me equivoqué una vez que liberé el registro, ya no lo puedo eliminar. Fíjense que mi botón está grisado. Entonces lo único que voy a poder hacer es inactivarlo, porque digo, no, este era el del paciente anterior, me equivoqué, se me mezclaron los pacientes y me equivoqué. Bueno, lo inactivo. Sí o sí tengo que poner un motivo, o error paciente incorrecto. Inactivar. Y el registro queda en la historia clínica, pero queda tachado, no visible, o sea, visible pero tachado, ¿sí? Porque esta información, una vez que es definitiva, no se puede eliminar de la historia clínica, ¿sí? Entonces, por eso el sistema nos ofrece para todo la opción de inactivar una vez que el registro ya fue liberado y es un registro definitivo. Siempre vamos a poder inactivar, justificando, obviamente, pero nos va a permitir. Siempre vamos a poder inactivar registros propios, jamás registros ajenos, ¿sí? Bueno, voy a continuar con las opciones de abajo y por último vamos a ir a la prescripción. Acá tenemos, bueno, motivos de consultas, las escalas e índices que vimos recién. En la parte de exámenes de laboratorio, por ejemplo, el sistema va a estar integrado con el laboratorio, así que una vez que se ejecute el examen de laboratorio, el informe de resultado va a caer en este apartado, al igual que el examen de imágenes, ¿sí? Las interpretaciones de las imágenes, o sea, los informes de estas imágenes, van a estar visibles en TASI también. En principio, únicamente los informes, hasta la segunda etapa en donde se va a incorporar el visualizador para que lo tengan todo adentro de la misma aplicación. En principio, lo único que van a ver van a ser los informes y si el sector
de imágenes adjunta activamente la imagen a la interpretación, la van a poder visualizar acá también, ¿sí? Los informes van a ser realizados dentro de TASI por los médicos ejecutores de las imágenes, y una vez que ellos realizan el informe y lo firman y lo dejan como definitivo, ese informe automáticamente aparece disponible en la historia clínica de nuestro paciente, ¿sí? Voy a volver a la pestaña anterior. Y vamos a ver que, bueno, hay más información. Tenemos las atenciones, por ejemplo. Estos son todos los ingresos que tuvo el paciente al hospital, ¿sí? No importa la fecha ni el sector. Lo que nos va a identificar es, lo que nos va a decir, perdón, es la fecha y la patología con la cual fue ingresado, ¿sí? El diagnóstico por el cual fue ingresado y el tipo de atención que tuvo, ¿sí? Por ejemplo, estas fueron atenciones ambulatorias y esta fue una atención de urgencia con un nivel de urgencia poco urgente. Toda esta información la vamos a tener acá a modo de consulta. Después podemos trabajar con interconsultas, ¿sí? El pedido de interconsultas es para aquellos pacientes que tenemos en la internación de la guardia. En este caso, los pedidos de interconsultas se añaden a través del botón añadir. Vamos a decir que la interconsulta es evaluación de otra especialidad. La interconsulta la podemos destinar a un equipo, a una especialidad directamente, o a una persona específicamente. Lo más habitual es destinar la interconsulta a una especialidad. Yo voy a decir que la interconsulta es para endocrinología, ¿sí? Entonces, una vez que yo ingreso a la especialidad destino, me carga este texto prearmado que tenemos, el cual puedo utilizar, editar, agregar, borrar lo que quiera, y una vez que la guardo y la libero, nos pregunta primero si la deseamos imprimir, voy a decirle que no, y nos pregunta si deseamos enviar una comunicación interna del pedido de interconsulta para todos los médicos de la especialidad destino, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cualquier médico que tenga esa especialidad cargada en su perfil, cuando entre al sistema, no a la historia clínica, cuando entre al sistema le va a aparecer un cartel que dice que hay una interconsulta pedida para su especialidad disponible para el paciente fulano de tal, ¿sí? Con lo cual, si nosotros le damos OK, esta comunicación interna se activa, ¿sí? Yo voy a cancelar. El estado de la interconsulta ahora es pendiente de respuesta, ¿sí? Cuando el médico ejecutor de la respuesta de la interconsulta vea esta interconsulta, se va a venir a este apartado y va a añadir la respuesta. Yo voy a hacerlo todo yo con el mismo usuario, lo tengo configurado para eso, y voy a escribir mi respuesta a la interconsulta de otro profesional, ¿sí? ¿Qué puedo decir con esta interconsulta? Sí, voy a estar en acompañamiento como interconsultor, porque seguramente me voy a tener que volver a fijar algo sobre este paciente, o si con esto ya lo finalizo, ¿sí? Porque esto también le importa al médico que me pidió la interconsulta. Entonces, lo guardo y voy a liberar, siempre. Fíjense, otra vez me pregunta, ¿desea enviar una comunicación? ¿Qué pasa? Cuando yo respondo la interconsulta y esto cambia de estado, se puede enviar de nuevo una comunicación interna avisando a la especialidad que pidió la interconsulta que esa interconsulta ya fue respondida, ¿sí? Y si deseamos imprimir esta información, le voy a poner que no. Y ahora vamos a ver que el estatus de la interconsulta es respondido. Antes estaba esperando, ¿sí? Bien. Voy a volver al expediente. Bueno, acá tenemos notas clínicas. Las notas clínicas son las evoluciones médicas, ¿sí? Acá es en donde ustedes van a escribir la evolución propiamente dicha de todo lo que le vayan haciendo al paciente, ¿sí? Vamos a ver las antiguas, por supuesto, las que crearon otros usuarios, y vamos a poder agregar una propia con el botón añadir. Y vamos a ver que dice, bueno, es en esta fecha, el profesional tanto, que es el que está logueado con el usuario, de esta especialidad, va a generar una nota clínica de tipo de evolución médica. Fíjense que tenemos distintos tipos.
Hay evolución médica, evolución de enfermería, evolución de nutrición, anamnesis, examen físico, rehabilitación, resumen de alta, judiciales, odontología, oficina de comunicación a distancia. Esto es solamente a modo ilustrativo. Acá los tipos de evolución de nota clínica que les ofrezca el sistema tienen que estar relacionados al servicio en el que están. Entonces, si yo soy un médico de guardia, voy a poder tener distintos tipos de nota clínica. Uno, por ejemplo, que sea evolución médica, en donde voy a poder escribir. Otro que sea, por ejemplo, de evolución diaria, y otro que sea de resumen de la atención, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos. Estos tipos de evolución pueden estar acompañados de plantillas de texto, ¿sí? En este caso, fíjense, está grisado, no tengo ninguna plantilla todavía vinculada, pero la idea es que cuando ustedes ingresen a generar una evolución médica o una nota clínica, el sistema ya les ofrezca las plantillas de texto que corresponden a su especialidad y ustedes pueden elegir la que corresponde o la que necesitan utilizar. Y esa plantilla de texto lo que hace es insertar el texto en la pantalla del contenido, el cual después nosotros lo que podemos hacer es editarla, completarla, borrar lo que no nos interesa, y al finalizar guardamos y liberamos, ¿sí? Bien, lo mandó a imprimir, por eso me está avisando que no encuentra la impresora. Bueno, con respecto a, voy a añadir un diagnóstico porque como está, voy a poner cualquier cosa, porque el sistema no te permite continuar si no tenés este, mm, un diagnóstico puesto activo, ¿sí? Bueno, ese diagnóstico no está codificado. Voy a poner dolor, cualquier cosa. No clasificado en otra parte, guardar. Ahora sí. Ahora sí. Cuando ahí tenemos dos casos, ¿no? Tenemos un diagnóstico definitivo y un diagnóstico inactivo. Bueno, después tenemos la opción de resumen de alta y transferencia, pero eso no lo vamos a utilizar ahora. Tenemos el resumen electrónico del paciente. En el resumen electrónico del paciente, que es lo que no pudimos ver en enfermería porque no tenía habilitado ningún modelo, es esto lo que tenemos que ver, ¿sí? Es un resumen en una sola hoja de todos los cuadritos que tenemos acá, ¿sí? Todos los titulitos que vemos acá abajo. Tenemos algo que se llama resumen, en donde cada uno de esos titulitos va a generar una caja, y adentro de esa caja vamos a ver la información. Por ejemplo, todas las notas clínicas. Acá tenemos 3 en este paciente, entonces yo me paro en cada nota clínica, me va a decir la evolución. Acá está la de enfermería que hicimos hace un ratito, acá está la otra que cargamos, y acá hay otra nota clínica nueva, ¿sí? Lo mismo con antecedentes patológicos, ¿sí? Acá está el antecedente que habíamos cargado, acá tenemos el diagnóstico que le pusimos recién, no clasifica el dolor no clasificado en otra parte. Y si nosotros queremos expandir esta información, supongamos que no me alcanza este cuadrito para leer todo lo que tiene. Bueno, en cada cajita tienen unas flechitas que van hacia afuera que se llama ampliar, y con esto nos abre el registro para poder visualizarlo mejor. Y con el mismo cuadrito, pero ahora las flechitas van hacia adentro, lo vamos a contraer, ¿sí? Después también tenemos, dentro de esta misma pantalla, una barra o una línea de tiempo acá arriba. Fíjense que tienen unos puntitos, ¿sí? Estos puntitos fueron eventos, y ahora vamos a ver cómo verlos. A la derecha de la barra de tiempo tengo una flechita hacia abajo. Si yo hago clic sobre esta flechita, me va a desplegar un montón de opciones, ¿sí? Voy a filtrar para que el sistema después en esta línea de tiempo me devuelva los registros que se hicieron en esas fechas, ¿sí? Fíjense, el 2 tiene un diagnóstico de dolor abdominal localizado en la parte superior. El 8 tiene un diagnóstico de diarrea funcional. Hoy 10 tiene un diagnóstico de diabetes, un dolor abdominal y pélvico, y un dolor asociado a la micción, y un dolor no clasificado en otra parte. Estos son los diagnósticos que tiene cargados. Y las notas clínicas, si hago clic sobre la nota clínica, veo la fecha, el tipo de nota clínica, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para pacientes por ahí que tienen larga data de atención. Entonces yo puedo decir que quiero ver desde el 2022, desde enero del 2022
desde el 1 del 1 del 2022 a la fecha, todo lo que le pasó al paciente. Ahí lo voy a filtrar, la línea de tiempo se va a alejar, fíjense que los cuadraditos me quedaron más amontonados, pero esto me va a servir para ver justamente eso, un grupo de bolitas o de registros en una zona de tiempo que me va a indicar que, bueno, el paciente en esa época tuvo una atención en el hospital y se le hicieron cosas, ¿sí? Es como para poder visualizar, es decir, el paciente te dice, no, si yo estuve el año pasado, bueno, si estuvo el año pasado y eso fue registrado, nosotros en la línea de tiempo, de una manera muy rápida, tendríamos que poder verlo, ¿sí? Esto lo pueden tener abierto independientemente de trabajar después en la pestaña de abajo. Es un juego de hacer clic en una pestaña o en la otra, ¿sí? Cuando ya no lo quiero ver más, lo cierro. Bien, ahora vamos a ir a la pestaña de la prescripción para este paciente, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora es agregarle información a la atención. Y ahora lo que vamos a hacer es prescribir para que después esto caiga a la lista de trabajo, por ejemplo, de imágenes si le queremos pedir un estudio, ¿sí? Pues estamos hablando de pacientes que están en esta semi-internación en la guardia. Vamos a utilizar la opción que se llama CPOE, ¿sí? Son siglas, acá la vemos en nuestro menú. Nos abre una ventana emergente, una ventana nueva, ¿sí? En donde lo mismo, puedo tener abierta una u otra, ¿sí? Independientemente. Y dentro de esta función es en donde fíjense que vamos a poder indicar nutrición, medicamentos, exámenes, gases medicinales o recomendaciones de enfermería, ¿sí? Intervenciones de enfermería. Bueno, en principio lo que nos vamos a enfocar, obviamente que en la práctica es lo que más van a utilizar, que son los medicamentos y los exámenes, ¿sí? Vamos a indicarle un medicamento con el botón azul, más agregamos. Y van a ver que casi siempre es un formulario semiestructurado, ¿sí? En esta barra de búsqueda vamos a empezar a buscar nuestros medicamentos. Yo voy a poner diclofenac. Fíjense que a medida que voy poniendo, puede ser que hoy se demore un poquito. Está medio lento el sistema. Supongamos que voy a indicarle cualquier cosa. Estos son comprimidos. Voy a decir que la vía es oral. Una unidad, o sea, 400 miligramos. Y lo vamos a guardar. Tengo algún problema con internet, por eso no me está levantando. Ahí está. Supongamos que vamos a indicarle una solución fisiológica. Intravenosa. Esto vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo hacer una indicación compuesta, ¿sí? Supongamos que vamos a hacer una bomba de infusión o vamos a hacer algún tipo de plan de hidratación, ¿sí? Esta es como la forma más complicada de indicar y después de eso vamos a indicar algo de manera oral, ¿sí? En este caso vamos a agregar una fisiológica con vía intravenosa y con el botón añadir chiquitito que vemos acá, vamos a poder añadir un diluyente, un ítem adentro de esta solución. Por ejemplo, son 100 mililitros de solución con un medicamento nuevo. Se le puede agregar una dosis de ataque, se puede agregar una dosis diferenciada, se puede agregar una dosis en rango. Digamos que el sistema nos ofrece distintas maneras de realizar esta indicación para que sea lo más correcta y lo que más se ajuste a la realidad posible. Yo en este caso, por ejemplo, voy a poner agregarle un ítem, ¿sí? Entonces a la fisio le voy a agregar
voy a poner cualquier cosa, ¿sí? No le den mucha bolilla a mi ejemplo a nivel médico. Voy a agregarle amoxicillin sulbactam, vamos a decir que es 1 miligramo. Y ahora vamos a decir la forma de administración. Fíjense cómo voy construyendo mi indicación, ¿sí? Yo acá, incluso, si esto además de fisio y amoxi tiene algo más, voy a apretar añadir nuevamente y voy a decir qué más le quiero agregar. Otro ítem o un diluyente más, ¿sí? Una dextrosa, por ejemplo, nos voy a agregar cualquier cosa estoy haciendo, tengan en cuenta. Pero fíjense de qué manera podemos trabajar en una indicación compuesta, ¿sí? Bien, cuando tengo todos mis ítems que van a ir dentro de esta aplicación, me voy a ir a la zona o a la parte de donde tengo la información de la administración. Entonces yo voy a decir que hay que aplicarle 100 mililitros en 6 horas, lentamente o en bolo, ¿sí? Se utiliza algún dispositivo de infusión, acá tienen todos los dispositivos de infusión. Luego le vamos a agregar el intervalo, ¿sí? Supongamos que esto es una infusión continua, ¿no es cierto? Estoy ingresando cualquier información. Estos ustedes después, que son los que conocen y saben realizar este tipo de prescripciones, van a ver cómo ir creándola, ¿sí? Una vez que yo pongo que es un intervalo continuo, después le tengo que decir si es una dosis única, si tengo que administrarlo por razón necesaria o a criterio médico, o si quiero que comience, por ejemplo, con inicio inmediato, ¿sí? Entonces el horario va a ser 12:50, que es la hora de ahora, ¿sí? Y también le puedo decir cuándo va a finalizar esta indicación, si va a mantenerse hasta la segunda orden, es decir, hasta que venga algún médico y renueve esta indicación, ¿sí? O voy a darle una indicación programada. Si le doy una indicación programada, el sistema me va a exigir una fecha de fin. Si no, va a ser hasta que tenga una nueva orden, ¿sí? Y acá, bueno, podemos agregar una información, una justificación, etc. Una vez que finalizamos, lo guardamos y fíjense que se me generó un puntito acá en la línea de tiempo en donde hay una indicación de una fisiológica para las 12:50, ¿sí? Es a la 1, estamos acá en esta línea, justo. Y tenemos acá el botón liberar prendido de verde con un 1 entre paréntesis, porque significa que tengo un ítem que todavía no se liberó. Este ítem todavía es un borrador, no lo ve nadie, ¿sí? Le voy a indicar ahora un comprimido y voy a decir que es un IBU está medio raro internet, pido disculpas. Le cuesta levantarme los medicamentos. Voy a agarrar cualquier medicamento por acá. Y acá le vamos a agregar que es la vía oral, una unidad cada 8 horas, por ejemplo. Si el intervalo, fíjense, tenemos de todo. Una vez al día, cada 48, cada 72, con las comidas, antes de cenar, después de la cena por la mañana. Toda esta información que ustedes están viendo acá, inclusive si ven algo que no corresponde o que falta o se puede agregar, digamos, en ese caso es súper flexible el sistema. Todo lo que sea un desplegable se puede agregar información o editar la información que nos ofrece. Y ahora le voy a decir que conforme primer horario, o sea, fíjense que me va generando acá los registros porque yo puse cada 8 horas, entonces ya me está diciendo cuándo va a tener que administrarse ese medicamento. Y voy a decir que es programado con fecha de fin del lunes, martes, cualquier cosa, ¿sí? Y lo voy a guardar. Ah, la fecha no puede ser mayor que la fecha actual.
Tengo conflictos con el horario de la computadora. Es un problema mío ese. Ahí está. Fíjense que ahora tenemos el puntito de la fisio con todo lo que le habíamos agregado, y acá tenemos los puntitos de los horarios en donde tiene la indicación del comprimido, ¿sí? Y así sucesivamente con todas las indicaciones, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora un procedimiento. Fíjense que es muy parecido. Voy a agregarle un examen. Queremos mandarle un hemograma a nuestro paciente. Vamos a dar el botón añadir. Y fíjense que la ventana es igual. Solo que voy a escribir, o lo que me va a traer no son medicamentos, sino que me va a traer otras cosas, ¿sí? Voy a pedir unos rayos. Quiero unos rayos de abdomen, ¿sí? Nos va a decir si tiene algún tipo de topografía, nos la va a ofrecer. Si tiene alguna lateralidad hay que ingresarla. Si hay alguna indicación que acompañe se puede agregar. Nada de esta información es obligatorio. Lo único obligatorio son los que tienen asterisco rojo, ¿sí? ¿En qué intervalo lo vamos a hacer? Esto es una placa, así que es un evento único. Pero esto sí puede ser útil, por ejemplo, el día que indiquemos un hemograma, porque el hemograma, por ejemplo, lo podemos repetir. Entonces yo digo, lo indico un hemograma ahora y después quiero que lo repitan 2 veces al día, ¿sí? Entonces lo vamos a poder programar de esa manera. En este caso vamos a poner que es un evento único, que se va a realizar ahora, y lo voy a guardar. Una vez que yo termino de generar todos mis registros, fíjense que ahora quedó marcado la radiografía de abdomen con un puntito acá. Cuando yo termino de crear todas las indicaciones, las libero. Cuando libero esto, esta solicitud de examen llega a la lista de trabajo de la gente de rayos, ¿sí? Una vez liberado, cae en la lista de trabajo la solicitud de este paciente que hicimos de una radiografía. Bien, lo que les voy a mostrar ahora es cómo añadir un favorito o una rutina, ¿sí? En esta opción que vemos acá que dice añadir nuevo, vamos a encontrar lo que se llaman rutinas. Las rutinas se van a ir creando para las distintas especialidades con distintos kits o combos de cosas. Supongamos, si yo tuviera favoritos o si tuviera algún protocolo, ¿sí? Supongamos, acá hay un protocolo creado que es un protocolo de oxígeno, no tiene nada, ¿sí? Pero fíjense que un protocolo puede tener gases y puede además contener un medicamento, un estudio, supongamos que es un protocolo para politraumatismo. Entonces, cada vez que viene un paciente con un politraumatismo, yo puedo ejecutar ese protocolo, y cuando lo ejecuto, lo que me va a hacer es lanzarme una serie de cosas que están configuradas para ese protocolo, ¿sí? Entonces, si es un politraumatismo, le voy a mandar hacer una placa de todas las partes del cuerpo, un hemograma y, no sé, una tomografía cerebral, ¿sí? O si es un protocolo por apendicitis o un protocolo por dolor abdominal. Entonces vamos a tener ahí nuestro kit de estudios o de exámenes en conjunto. Inclusive también se pueden agregar medicamentos a estos kits. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque es algo que se tiene que ir construyendo y hay que ir manteniéndolo, ¿sí? Entonces supongamos, yo tengo un protocolo para stroke, entonces viene un paciente que tiene un stroke en donde le puedo indicar no solamente la batería de estudios, sino las primeras medidas de cuidado para este tipo de pacientes, ¿sí? Y así ir construyendo los distintos protocolos para los distintos casos de atención que tengamos. Esto es un sistema vivo, como decía, y requiere de este mantenimiento. Supongamos que este es un protocolo que yo voy a elegir, solamente tiene un oxígeno adentro, pero podría tener más cosas, yo podría elegir una o todas, y se me van a ir cargando en el margen derecho. Cuando termino de cargar mi protocolo, voy a la validación de este protocolo, en donde me dice, bueno, sí, le estás por indicar un gas medicinal que es el oxígeno. Está dentro del protocolo, pero no está dentro del protocolo cuál es la cantidad y la unidad de medida. Bueno, vamos a darle, no tengo ni idea, medio litro, no sé, 1 litro por minuto, ¿sí? De manera continua. Y lo mismo que fue en la indicación de nuestro medicamento. Una vez que finalizamos, guardamos
y liberamos. Y con esto, fíjense que se nos enlistan acá todas las cosas que le hicimos. Tenemos los 4 ítems nuevos en donde tenemos los medicamentos que le ingresamos, la radiografía de abdomen que le pedimos y el oxígeno que lo acabamos de cargar como protocolo. En todo caso, si hubiéramos modificado algún ítem, lo veríamos en esta lista. Estos son todos los ítems nuevos. Una vez que tenemos todos tildados, fíjense que puedo tildar o destildar todos, quiero liberar todos o ninguno o alguno solo. Una vez que finalizo, confirmo, puedo imprimir después de liberar, en este caso no me interesa imprimir, confirmo, y esto me libera, ¿sí? Fíjense que ahora se apagó el botón liberar, y estos quedan como registros definitivos para el cumplimiento y la atención de este paciente, ¿sí? ¿Cómo hago para salir de la pestaña de indicaciones? Bueno, es una pestaña, la cierro con la cruz. Y con esto generamos todo el proceso de atención del médico dentro del paciente. ¿Cómo hago para salir? ¿Sí? Bueno, tengo que volver hacia atrás en el árbol. Nos acordamos que estamos en urgencia, adentro del paciente Gaby prueba, y como vimos, tal cual lo vimos en enfermería, la forma de retroceder es volviendo a hacer clic sobre mi lugar, que es la urgencia. Y ahora fíjense que me pregunta el sistema, ¿desea generar el fin de la consulta? Puedo decirle que sí o puedo decirle que no. Eso va a depender de mi paciente o de lo que requiera hacer. En este caso lo voy a cancelar, supongamos. No quiero dar el fin de la consulta. ¿Desea dar el alta para el paciente? Lo mismo. Puedo darle el alta o puedo no darle el alta. Si finalicé la consulta y este paciente tiene que pasar por otro lugar, no le voy a dar el alta, ¿sí? Si lo consultó conmigo y ahora tiene que irse a cardiología. Bueno, no voy a darle el alta al paciente. Voy a decirle que no le quiero dar el alta. Entonces, el paciente queda todavía con una atención vigente para que lo pueda levantar cualquier otro profesional. ¿Cómo hago para dar el alta después de este paciente? Con el botón derecho del mouse, ¿sí? Primero tenemos la opción para finalizar la consulta, ¿sí? Y tenemos la opción de generar alta del paciente, ¿sí? Fíjense también que cuando el sistema nos ofrece opciones en el menú, a veces vamos a ver como un pequeño comando acá escrito, acá que dice Control Alt E, y acá en el alta del paciente dice Control Shift D. Significa que si yo aprieto esos comandos, ¿sí? Me va a generar el alta del paciente, ¿sí? Estas son cosas que son interesantes, después pues son atajos para cuando se acostumbren. Voy a generarle el alta solamente a modo de ejemplo, dice desea dar el alta del paciente, le doy que sí. Y con esto, fíjense que mi paciente desaparece de la lista de trabajo, pero ¿por qué desaparece de la lista de trabajo? Porque yo tengo en el filtro configurado que no quiero ver los pacientes que ya fueron atendidos. ¿Cómo hago para cambiar eso? Bueno, voy a buscar mi famoso conito azul, que es el conito de los filtros. Acá voy a hacer clic en el filtro. Entonces, acá me va a decir, ¿ven que tengo este tilde que dice solamente pendientes? Por eso cuando yo finalicé la consulta y le di el alta, se me desapareció de mi lista de trabajo, pero es solamente porque está oculto, porque yo le estoy diciendo que solamente me muestren los pendientes y de las últimas 24 horas. Yo acá podría elegir solamente los pacientes del médico, o solamente los pacientes del sector, o todos los pacientes de la emergencia, ¿sí? Acá podemos ver también solamente los pacientes con un estado en particular, los pacientes de un local en particular. ¿Y para qué sirve esto? Para que yo vea mis pacientes, ¿sí? Entonces, si yo soy un médico de urgencia que trabajo en la emergencia de traumato, siempre voy a tener que tener tildado local emergencia traumato para ver solamente mis pacientes y no todos los pacientes de la emergencia, ¿sí? Para ver únicamente los míos, el que el enfermero me lo mandó a mi local, ¿sí? Que el local significaría, digamos, a mi sector de emergencia. En este caso, yo voy a poner que me traiga todo. Si yo no tengo ninguna información, me va a traer lo de todos los locales. Puedo también filtrar por clínica, puedo filtrar por clasificación, ¿sí? Puedo filtrar por motivo de atención, bueno, hay un montón de información.
puedo consultar los pacientes con alta, fíjense, acá dice no considerar, y si yo pongo los pacientes con alta, me trae el paciente que hicimos recién, ¿se dan cuenta? Porque nosotros les dijimos que queríamos que ahora nos traiga los pacientes solamente que tienen alta. Ahora, por ejemplo, voy a sacar el que no tiene alta y no quiero solamente los pendientes, quiero todos. Y de nuevo, me va a traer todos, porque le estoy diciendo que quiero que me traiga todos, ¿sí? Esto es el funcionamiento de la lista de espera de urgencias. Recuerden siempre que con el botón derecho nosotros podemos hacer algunas cosas también, ¿sí? Como por ejemplo, imprimir el resumen de atención. Desde acá mismo también podemos cambiar el local del paciente. Y bueno, yo ya lo atendí, ahora lo quiero mandar a URO, ¿sí? Minutos previstos, 15. Es una consulta rápida. Ok, el cambio de local de paciente lo puede hacer tanto el enfermero como el médico. Se entiende que esto tiene que ser flexible porque el paciente puede estar en un lugar o en otro de un momento para otro y es una decisión que la pueden tomar cualquiera de las dos partes, ¿sí? Y también con el botón derecho lo que vamos a poder hacer es gestionar una vacante para este paciente. Supongamos que el paciente requiere una internación, lo atendimos en la guardia y nosotros decimos que este paciente necesita estar internado en el hospital. Entonces, para que la gente de la UJI se entere que nosotros necesitamos una cama para nuestro paciente, vamos a seleccionar a nuestro paciente con el botón derecho del mouse y vamos a elegir la opción que dice gestión de vacantes. Cuando hago abro la gestión de vacantes, me va a abrir esta opción en donde voy a añadir dicha gestión, ¿sí? Vamos a elegir a nuestro paciente, que era el paciente 466, vamos a ponerle cualquier obra social, y vamos a decir que la fecha de solicitud es hoy. La fecha deseada de alojamiento, queremos que se interne el lunes, ¿sí? Nada de esta información que vimos hasta ahora, excepto la obra social, es obligatoria. De nuevo, vamos a enfocarnos en los que tienen el asterisco rojo. En todo caso, la otra información es complementaria. Siempre que podamos agregar, cuanto más información complementaria agreguemos, mejor. Eso va a depender de la disponibilidad de nuestro tiempo. Entonces, si tenemos poco tiempo, nos vamos a enfocar únicamente en los campos obligatorios para que el sistema nos permita guardar. Entonces, si yo estoy diciendo que necesito una vacante o una cama, tengo que sí o sí poner el paciente y la obra social. Tengo que sí o sí ingresar la fecha de solicitud que me carga automáticamente. Tengo que decirle qué tipo de vacante quiero. Una clínica, una vacante quirúrgica, una vacante en la unidad de cuidados intensivos, etc. Voy a decir que la necesidad es en la UCI. Y el tipo de internación, el tipo de solicitud es una internación. Bueno, después se le puede agregar la clínica, ¿sí? Se le puede agregar un médico responsable, se le puede agregar un diagnóstico, esto sería ideal, ¿sí? Para poder también tener esta valoración. Entonces, acá voy a poner que el paciente se va a internar en UCI por un accidente cerebrovascular. Y acá podríamos poner una observación para esta solicitud. Y también le podemos decir si esta necesidad de vacante requiere aislamiento. En este caso es una solicitud de cama de UCI, si requiere quimioterapia, ¿sí? Y si tiene algún tipo de clasificación, pero eso no es relevante, y bueno, si tenemos algún teléfono. Si hay algún pedido de programación quirúrgica, bueno, toda información complementaria. De acá tenemos riesgos, bla, 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 bla. Una vez que generamos nuestra solicitud, guardamos. Y ahora esto, así como está esperando, luego vamos a cerrar la gestión de vacantes. La gente de la UJI con eso ya tiene la información de la necesidad de vacante de este paciente que generamos desde la guardia con el usuario Jessica González en este caso, ¿sí? Para que ellos a partir de ahí ejecuten la gestión y generen el movimiento del paciente también desde TASI, ¿sí? Bueno, en principio esto es todo lo que teníamos que ver hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Y ahora me voy a enfocar en las consultas.
Buenos días, soy técnica de rayos, nos pidieron participar, pues dar ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros, gracias. La capacitación de hoy, de este momento, el análisis funcional de ahora, es de una atención en el contexto de guardia, ¿sí? Te sugiero que te comuniques con el hospital para que te digan cuál es el día en donde vamos a generar una capacitación para la atención de los técnicos, que es en realidad la gestión de exámenes, ¿sí? Sería la gestión de exámenes y la gestión de interpretaciones, o sea, los informes. Consulta, cuando el paciente es atendido y decide retirarse, eso, ¿cómo va a quedar registrado en el sistema? Bien, fíjense, les voy a volver a compartir la pantalla. Así lo que tiene para esos casos es el manejo de estado, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es el manejo de estado de este paciente. Con el botón derecho, estos pacientes, como ya están atendidos, no me va a dejar. Con el botón derecho vamos a poder poner, supongamos que es el caso de un paciente que decide retirarse, si ya levantamos la atención, vamos a tener que, de alguna manera, incorporar dentro de la historia clínica que este paciente se retiró, ¿sí? Y finalizar la atención con una observación. Ese es en el caso en donde el paciente llegó a la instancia de ingresar a la guardia y decidió irse. ¿Sí? Si decidió irse, el motivo de alta, cuando nosotros le demos el alta a nuestro paciente, voy a ver si puedo deshacer el alta, o no me va a dejar deshacer el alta. Los motivos de alta son que obviamente el paciente se retiró, o que el paciente se fugó, o el paciente tiene un alta normal. En este caso lo que nosotros hicimos fue pedir una solicitud de vacante, ¿sí? Pero con el motivo de alta, si el paciente llegó a ingresar a la guardia, vos lo atendiste y le dijiste, bueno, tenés que esperar porque tenés que mejorarte, y el paciente decide irse, eso se genera el alta del paciente, y con el alta del paciente hay que poner el motivo de alta, que es fuga, que son los motivos que están definidos por el hospital. Hay una plataforma de prueba, la administra la gente de TI del hospital, y hay usuario de prueba y un par de cosas en donde pueden ingresar para realizar prácticas. No obstante, también va a estar disponible esta grabación después en la página del hospital, y después también va a estar todo acompañado por los instructivos escritos de las distintas funcionalidades, ¿sí? Les pido por favor si me pueden escribir las consultas en el chat, los que tengan consultas que tengan que ver con la funcionalidad del sistema. Mientras tanto, si no tienen consultas, bueno, los que se quieran retirar pueden retirarse. No tengo más para comentarles con respecto a lo que es el proceso de atención en guardia. Es bastante simple, lo que hay que hacer es acostumbrarse al ambiente, ¿sí? Que significa acostumbrarse a nuestra pantalla, a ver la pantalla, a ver las opciones que tenemos, cómo ir para adelante, cómo ir para atrás, cómo guardar, ¿sí? Cómo eliminar. Esas son las cosas más importantes. Después en la atención van a ir viendo cuál es la información que requieren registrar dentro de esa atención, ¿sí? Como obligatorio, dijimos, es el diagnóstico, sí o sí tenemos que agregarle un diagnóstico al paciente, si no el sistema no nos va a permitir realizar más acciones adentro, ¿sí? Así que bueno, si no tienen más consultas, les agradezco a todos por la participación. Las capacitaciones se van a seguir repitiendo el día lunes y martes. Los que tengan capacitaciones específicas que no vean en el cronograma, por favor les pido que se contacten con TI, con la gente de TI del hospital, y consulten por ese lado, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y los espero y los invito a participar de las próximas capacitaciones.